Se ve. Se ve la presentación. Sí, doctor. Ya. Bueno, el tema de hoy es carcinoma broncogénico. La siguiente diapositiva, por favor. Los factores etiológicos del cáncer broncogénico o pulmonar son el tabaquismo en su mayor parte. En nuestro medio, el 99% de los cánceres de pulmón son secundarios al humo del tabaco. El humo del tabaco presenta alrededor de 200 sustancias tóxicas que pueden producir carcinoma. También hay atención a la dieta, radiación ionizante, el radón, las neumopatías crónicas, como por ejemplo la silicosis, el EPOC, y actualmente la predisposición hereditaria es la más estudiada. La exposición a carcinógenos ambientales, como los que están en el humo del tabaco, induce y facilita la transformación de células broncoepiteliales hasta alcanzar el fenotipo maligno genético. La siguiente. Bueno, la clasificación de los cánceres actualmente obedece no solamente a la parte histopatológica, sino a la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica ha cambiado un poco las características de la presentación y la clasificación de los cánceres pulmonares. En realidad, el cáncer pulmonar se divide en cáncer microcítico y cáncer no microcítico. El cáncer microcítico es el más maligno, el que produce mayor afectación, con metástasis muy rápidas y una gran mortalidad. Y el cáncer pulmonar no microcítico puede ser adenocarcinoma, el carcinoma epidermoideo, el llamado también gigantocelular, o carcinoma no microcítico indiferenciado. Fíjense ustedes que el análisis genético hace una clasificación molecular por inmunohistoquímica y estos marcadores inmunohistoquímicos son el EGFR, el BRAF, el ALK y el ROS1, y hay otros también que vamos a señalarlos. No los vamos a ver con detalle, porque eso ustedes lo van a ver en genética y cuando hagan también oncología. La siguiente. Bueno, ¿por qué la inmunohistoquímica ahora adquiere importancia en el diagnóstico del cáncer? Porque la estimulación a través del tabaco produce destrucción del epitelio, metaplasia, transformación total, o sea, displasia de las células que componen el epitelio, hasta incluso el llegar hasta el cartílago, hasta el músculo, la submucosa y al cartílago. Y ahí se produce, cuando las células malignas ya se aproximan a los vasos sanguíneos, se produce un desmoronamiento total de la estructura histológica prácticamente de todas las células, con salida de marcadores genéticos ya determinados. Por lo tanto, de características inmunológicas, histológicas, por eso se llama inmunohistoquímica. No se puede hacer actualmente diagnóstico de cáncer sin un estudio inmunohistoquímico. La siguiente. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí estamos hablando de los marcadores que ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? Hay expresión de marcadores inmunohistoquímicos muy importantes. Por ejemplo, para el carcinoma escamocelular en pacientes mayores de 50 años. Fíjense la cantidad de marcadores que existen, ¿no? Por lo tanto, esos marcadores se detectan por estudio inmunohistoquímico.
La siguiente. La Organización Mundial de la Salud define el cáncer pulmonar como el tumor que se origina en el epitelio respiratorio, en bronquios, bronquiolos y alvéolos, y esta nueva clasificación que surge de las modificaciones propuestas anteriormente por la Asociación Internacional de Estudios de Cáncer de Pulmón, la Sociedad Torácica Americana, la europea, la nueva clasificación hace el hincapié en las técnicas inmunohistoquímicas para tipificar adecuadamente los tumores. La siguiente. El término cáncer de broncogénico se utiliza para designar a estos tumores que nacen en el epitelio de las vías respiratorias, especialmente en las células. Ustedes saben que el epitelio bronquial tiene 7 tipos de células con los núcleos en distinta posición, por eso se llama el epitelio, se llama pseudoestratificado, porque los núcleos de las células están en disposiciones, en distintas disposiciones. Por lo tanto, estas células tienen en la base fundamental, es decir, donde asientan las células, algunas células muy especiales que se llaman células de Kulchinsky o células intermedias, que están entre las células cilíndricas y las caliciformes o las células en globet, las células globet. Por lo tanto, ahí se produce el cambio y ese cambio es a nivel broncogénico. Por eso es que se llama carcinoma broncogénico. La siguiente. Ahora, la clasificación fundamental es en 2 tipos. Los microcíticos, que son las células en avena, el cáncer en células de la avena, y los no microcíticos, que son el adenocarcinoma, el gigante celular o se llama indiferenciado también, o el carcinoma epidermoide o escamo celular. La siguiente. Ahora, el cáncer de pulmón de células microcíticas es llamado también en granos de avena. ¿Por qué? Porque las células que forman parecen gránulos, como si hubiéramos extendido granos de avena. Está formado por células pequeñas de forma redondeada, oval, con un citoplasma escaso, el núcleo es muy grande. La siguiente. Las no pequeñas, el primero es el adenocarcinoma. Está constituido por células binucleadas que tienen mucha mucina, porque están estimulando mucho las glándulas que existen en la submucosa del epitelio bronquial. Producen moco, forman una sola hilera de células prismáticas con proliferación papilar tubular, así no se asemejan a glándulas, pero gigantes, monstruosas. Por lo tanto, hacen las veces de unas glándulas completas y producen mucha secreción y están en situación periférica, muy pegadas a la pleura. La siguiente. El epidermoide o escamoso es una neoplasia bien diferenciada y se está representado por estas células que se parecen a las células del estrato espinoso de la piel. Por eso se llama también espinocelular, escamoso, por las células escamosas que se parecen a la piel, y epidermoide, porque se parece a células de la piel. La siguiente. El carcinoma de células grandes o indiferenciado se forma de células poligonales de mayor tamaño con núcleos vesiculosos. Es un cáncer de pulmón de células no pequeñas, comprende menos del 10% de los carcinomas pulmonares. Los más frecuentes son el carcinoma espinocelular y el adenocarcinoma. En nuestro medio, el más frecuente es el adenocarcinoma. La siguiente. Ahora, hay otros tipos, por ejemplo, el mesotelioma, que es un cáncer de la pleura, ¿no? Se presenta con características de alteraciones de las células mesoteliales, con subtipo epitelioide, que con mucha retinina,
especialmente cuando el núcleo está teñido, muy pigmótico, y los marcadores más importantes inmunohistoquímicos son el antígeno 1, el WT-1, y hay otros marcadores como el CK5, el CK6, etcétera, que determinan la presencia de este carcinoma cuando hay derrames pleurales muy reiterativos. La siguiente. El amartoma son tumores benignos, pero que pueden malignizarse en un 40%. Suelen ser de tamaño pequeño y en lo que se pueden encontrar vasos sanguíneos, tejido dental, tejido óseo en el centro. O sea, tejidos de otra naturaleza, de otros órganos, en el pulmón. Y eso se llama amartoma. La siguiente. El diagnóstico definitivo del adenoalveolar es un carcinoma que mezcla la lesión adenopática que hemos visto anteriormente con lesiones de tipo alveolar, con destrucción de la pared alveolar. Se produce de forma aislada en cualquier lóbulo o pulmón, ya sea derecho o izquierdo, aunque se ven predominantemente en el lóbulo inferior izquierdo. La siguiente. Estos dan mucha hemorragia, mucha hemorragia. Entonces, el más frecuente en nuestro medio, ¿cuál es? Son personas no fumadoras que presentan derrames pleurales y lesión parenquimatosa. O sea, la lesión parenquimatosa periférica muy pegada a la pleura, ya podríamos decir que es un carcinoma, un adenocarcinoma. Y los carcinomas epidermoides y microcíticos más a menudo son atribuidos al consumo de tabaco. Los adenocarcinomas hay una buena proporción en nuestro medio de gente que no fuma. La siguiente, o son fumadores pasivos. Entonces, cuadro clínico. Hay manifestaciones no se puede diferenciar las manifestaciones clínicas con el tipo de carcinoma. Cada uno de los carcinomas se presenta con cierta sintomatología, pero todos ellos tienen un cuadro clínico que sugiere siempre enfermedad ya metastásica cuando se ha diagnosticado, lamentablemente. Nuestros pacientes en un 80% llegan tarde, muy tarde a la consulta cuando ya hay manifestaciones de metástasis en el cerebro, en el estómago, en el hígado. La siguiente. El cuadro inicial puede ser tos, puede ser hemoptisis, en un EPOC que cambia su expectoración. De ser mucosa o mucopurulenta se convierte en hemoptoica. Y entonces eso nos está indicando que hay un cambio. También las sibilancias localizadas. Me silba el pecho detrás del esternón, doctor. Tengo un silbido que no desaparece. Entonces, sibilancias localizadas. Estridores y disnea o neumonitis posobstructivo. La siguiente. La proliferación periférica del tumor primario puede ocasionar dolor en el tórax. Síntomas de absceso pulmonar, o sea, supuración pulmonar, tos con expectoración mucopurulenta o purulenta. La propagación regional del tumor en el tórax puede producir obstrucción de la tráquea, o sea, falla de la respiración por obstrucción traqueal, compresión del esófago, odinofagia, o sea, no puede tragar el alimento el paciente, disfagia, dolor al tragar, ronquera, disfonía áfona o bitonal, y síndrome de Horner, con caída del párpado, miosis, lagrimeo, etcétera, y síndrome de Pankhurst, que vamos a ver más adelante. La siguiente. Entonces, los síntomas iniciales del cáncer están clasificados por estadística. Entonces, tenemos más o menos la tos como el más frecuente. Después viene la pérdida de peso, viene la disnea, el dolor torácico en el 20 a 49%, la hemoptisis en el 6 al 35%, dolor óseo en el 6 a 25%, etc. Esto es en nuestro medio, aquí, en La Paz, Bolivia. La siguiente. Siguiente.
Ya. Cuando el tumor está localizado en el lóbulo superior, en el vértice del lóbulo superior derecho o izquierdo, comprime estructuras nerviosas, raíces nerviosas del plexo braquial o del sistema neurovegetativo y producen lo que se llama el síndrome de Panquist. 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 A ver, la siguiente. Ahí está, el tumor está en el comprimiendo, está en blanco, esa masa blanca que se ve en el vértice, eso es el tumor, está comprimiendo las raíces del nervio, generalmente el nervio cubital. Y entonces el paciente presenta dolor en todo el miembro del lugar, ya sea derecho o izquierdo, pero de la raíz cubital. Y síndrome de Claude-Bernard-Horner, o sea, miosis, lagrimeo, caída del párpado. La siguiente. Ahí está. Entonces el paciente presenta esas características. Se está agarrando el brazo porque le está doliendo. Tiene caído el párpado derecho. Tiene lagrimeo, tiene miosis. Eso es síndrome de Claude-Bernard-Horner. Síndrome de Panquist. La siguiente. Ya la radiografía está mostrando un tumor periférico ahí en el cuadradito. Ese es un adenocarcinoma que va a producir en cualquier momento derrame pleural. Cuando es una masa tumoral periférica en el pulmón que está pegadita a la pleura y produce derrame, eso es adenocarcinoma. La siguiente. También puede producir síndrome de vena cava superior. Es la expresión clínica de la obstrucción del flujo sanguíneo a través de la vena cava superior y el paciente presenta circulación colateral en la parte superior del tórax, presenta facies abotagada, cuello proconsular ancho, cuello ancho, ingurgitación yugular. La siguiente. Ahí está un paciente con síndrome de vena cava superior. La siguiente. Ese es un paciente con tumor de páncreas. Está tosiendo, expectorando, tiene dolor en el miembro derecho y ahí está el tumor. Fíjense en la radiografía, el tumor está en la parte superior, o sea, en el vértice pulmonar derecho. La siguiente. Bueno, los estudios de imagen comienzan con la radiografía de tórax, donde se ve la masa tumoral, como ya han visto, pero se tiene que complementar con tomografía axial computarizada, generalmente helicoidal, a fino corte y en algunos casos con angiotomografía para ver mejor. Pero la característica fundamental de la masa tumoral es que periféricamente no es como trazada con compás, sino que tiene espiculaciones. Espiculaciones que es decir, como espinas. Parece un cactus, fíjense, el tumor. Parece un cactus. ¿Por qué? Porque está la masa y alrededor están como unas espinas. Eso indica ya la malignidad. Eso lo están dando los vasos linfáticos que rodean a la masa tumoral. La siguiente. Entonces, radiográficamente ya se puede uno obtener un diagnóstico previo. La TAC torácica y la tomografía axial permiten detallar las características de la masa. En las pruebas de laboratorio generalmente es el perfil hepático, hemograma, el perfil renal. Se puede pedir también LDH, marcadores, algunos marcadores histoquímicos, como la microglobulina, que es el más importante. El diagnóstico histológico, según el orden de complejidad, y la inmunohistoquímica. Después se hace una citología del esputo, puede ser citología directa del esputo del paciente, o puede hacerse por biopsia ganglionar, si es que hay ganglios cervicales, por ejemplo, o puede hacerse por fibrobroncoscopía. O si el carcinoma es periférico, se puede hacer una punción percutánea con agujas finas que se dirige por la tomografía y se ingresa directamente a la masa tumoral. La siguiente.
Entre los tumores malignos se observa con mayor frecuencia en el cáncer pulmonar los síndromes paraneoplásicos. ¿Qué son síndromes paraneoplásicos? Son síntomas, generalmente son endocrinos, que se producen por salida de las toxinas que produce el tumor. Y entonces se produce cefalea, se produce Cushing, síndrome de Cushing, pseudo Cushing, síndromes de temblor de los miembros, etcétera. Entonces, eso se llaman síndromes paraneoplásicos. Síndromes paraneoplásicos. La siguiente. Las imágenes entonces nos ayudan para, primero, hacer el diagnóstico. Segundo, para dirigir la biopsia por broncofibroscopía o por punción aspirativa con aguja fina transtorácica. Y se hace el estadiaje del tumor. El estadiaje se lo hace con una clasificación que se llama TNDM. TNM. T quiere decir tumor, tamaño del tumor. N quiere decir la metástasis ganglionar y M la metástasis hacia otros órganos. La siguiente. Y ahí está, por ejemplo, ese carcinoma está ya ha crecido y entonces se determina el tamaño por T1, T2, de acuerdo a las características del tamaño del tumor. La siguiente. Y la fibrobroncoscopía nos determina exactamente el nivel histopatológico del tumor y si hay metástasis hacia la pleura, si hay metástasis ganglionares, y entonces pues nos permite hacer una buena diferenciación. Durante la fibrobroncoscopía, que en este caso es video broncofibroscopía, no es solamente broncofibroscopía, sino video broncofibroscopía, permite dirigir el aparato hacia el tumor para tomar muestras, hacer lavado pulmonar, lavado bronquial y cepillado de la masa. Todo eso se envía a histopatología para hacer el diagnóstico anatomopatológico para diferenciación de no microcítico o microcítico y también para hacer la inmunohistoquímica, los marcadores inmunohistoquímicos. La siguiente. Ahí está el tumor. Los tumores se ven así. Generalmente este es un tumor escamocelular. Se toma la muestra, se pinza y se toma la muestra por video broncofibroscopía. La siguiente. Entonces, los tumores pueden estadiarse por la clasificación TNM. Entonces, T quiere decir tumor. Y entonces, de acuerdo a los centímetros que tiene el tumorcito, se puede clasificar en T1, T2, T3, etcétera. Y la N igual, N1, N2, N3, por la cantidad de nódulos ganglionares comprometidos. Y la M, M1, M2, M3, M4, por metástasis hacia otros órganos. La siguiente. Ahí está la clasificación, no la voy a detallar porque esto ya es tema de oncología, en oncología les van a enseñar, pero es un poco más detalloso en la especialidad de oncología porque esto ya es para determinar el estadio del tumor, que puede ser estadio 0, estadio 1, 2, 3, 4, de acuerdo al tamaño, a la clasificación TNM. La siguiente. Ahí está la clasificación N y más abajo la clasificación de M, de metástasis. La siguiente. Ya, con eso hemos terminado el tema de carcinoma broncogénico. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Algún comentario?
¿No hay preguntas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Aportaciones? ¿Quejas? ¿No hay quejas? Ya. Bueno, entonces nos despedimos y nos vemos mañana. Hasta mañana, que descanse. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Chao.